El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del catecismo, nuestro devocional dominical. Y el día de hoy estaremos viendo el Día del Señor número 8. Y en esta segunda parte del catecismo que hemos estado estudiando a lo largo de estas últimas semanas, hemos visto y hemos estudiado que para poder gozar del consuelo cristiano y vivir y morir con alegría, debemos conocer no solo acerca de nuestra miseria, pero debemos conocer cómo podemos ser librados de ella. Es decir, cómo es que somos reconciliados a Dios y así poder gozar del consuelo, de las promesas que tenemos y poder vivir y morir con alegría. Y la semana pasada, hermanos, vimos que los únicos que pueden gozar del consuelo del creyente y vivir y morir con alegría son aquellos los que se aferran al único mediador por medio de la fe verdadera. Recuerdan que nuestro hermano compartió los distintivos de una fe genuina. Y solo son aquellos que ejercen esta fe verdadera, aquellos que reciben el consuelo y el gozo de la salvación. Y después vimos en las preguntas siguientes qué era lo que debía creer el cristiano. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el resumen de lo que debemos tú y yo creer? ¿Qué es aquello que nos promete el Evangelio de Cristo? Y esto el catecismo lo resumió diciendo que se encontraba en los artículos del credo de los apóstoles. Y proseguimos a confesarlo la semana pasada. Y hermanos, aquí me gustaría recordarles brevemente, mencionar por qué es que confesamos el credo de los apóstoles. Algunas razones por las cuales no solamente nosotros, sino que este credo, por qué se ha confesado a lo largo de la historia. Y hermanos, espero que esto pueda ser de provecho para nosotros el día de hoy, mientras confesamos, ya lo confesamos el credo, pero las próximas semanas confesaremos el credo aún. Y primero, hermanos, es importante señalar que el credo es algo que se relaciona con lo que es un símbolo. Y esto significa en general una marca, un signo. Un signo, una marca por lo cual una persona o cosa se distingue de otra. Un ejemplo, hay símbolos militares. Un símbolo militar es un signo que distingue a un aliado de los enemigos. Por eso vemos en los uniformes militares estos símbolos que identifican ya sea a un aliado o a un enemigo. Bueno, en el sentido de la iglesia, hermanos, un credo es un símbolo, es un signo. El credo, en este caso, de los apóstoles, es una marca, es un signo que de forma resumida y breve resume la fe cristiana. Y este signo, este credo, distingue a la iglesia y sus miembros de todas las demás sectas o falsas religiones. Esto nos distingue, nos aparta esta confesión, este credo de los demás. Ahora, en segundo lugar, el credo es llamado apostólico. Y esto es porque los artículos, lo que confesamos en el credo, constituyan una forma de la regla de la fe que todos los cristianos confesamos y debemos creer. Es decir, contienen la sustancia de doctrina que los apóstoles enseñaron y que entregaron a esas primeras generaciones de cristianos y discípulos para confesar, y así se distinguían de nuevo de falsos a verdaderos creyentes.
Y finalmente, hermanos, este se llama un credo católico. Y este término no significa católico en el sentido católico romano de la Iglesia de Roma. Se llama católico porque es la fe universal que todos los cristianos en todo lugar confiesan. Esto es lo que significa la palabra católico, la fe universal. Es decir, esto nos une a nosotros, hermanos, este credo nos une a creyentes no solamente de esta iglesia local, sino que nos une a creyentes de muchos países y de muchos tiempos y eras, y así será hasta que el Cristo regrese. Así que podemos ver la bendición de lo que es un credo. Y me gustaría entonces, hermanos, a luz de esto, entrar a la pregunta 24. El día de hoy vamos a ver dos preguntas brevemente y veamos cómo el catecismo continúa explicando el credo en relación a la doctrina de Dios. Vean la pregunta 24, la voy a leer y todos juntos respondemos. ¿Cómo están divididos estos artículos? Está hablando de los artículos o los puntos del credo de los apóstoles. Respuesta: en tres partes. La primera trata sobre Dios el Padre y nuestra creación. La segunda sobre Dios el Hijo y nuestra redención. La tercera sobre Dios el Espíritu Santo y nuestra santificación. Hermanos, el credo de los apóstoles está dividido en tres partes. Y estas tres partes corresponden a las tres personas de la Trinidad. Y hermanos, al considerar esto podemos ver la gloriosa obra de la Trinidad en la redención. Creemos que Dios Padre es el Creador. Creemos que su Hijo unigénito es nuestro Salvador y creemos que el Espíritu Santo es quien nos santifica y por medio de Él recibimos todas las promesas del Padre y del Hijo. Y esto es importante, hermanos, por consecuencia después aclarar que esta distinción entre las personas y sus obras no significa que el Padre no está relacionado, no se involucra en la salvación, o que el Hijo no fue el medio por el cual las cosas fueron creadas, como dice la Escritura. Sino vemos esta distinción o énfasis en las obras, como dice el comentarista Zacharias Orsinos, que comenta sobre este catecismo. Dice: la obra de la creación se atribuye al Padre, no exclusivamente ni a Él solo, sino porque es fuente de la divinidad y de todas las obras divinas, y por tanto de la creación, porque Él creó de sí mismo todas las cosas por el Hijo y el Espíritu Santo. La redención se atribuye al Hijo no exclusivamente ni a Él solo, sino porque el Hijo es aquella persona que realiza inmediatamente la obra de redención, porque solo el Hijo fue hecho rescate por nuestros pecados. Fue el Hijo y no el Padre o el Espíritu Santo quien nos compró con su muerte en la cruz. Así también la santificación se atribuye al Espíritu Santo, no exclusivamente ni a Él solo, sino porque el Espíritu Santo es aquella persona que inmediatamente nos santifica, o porque es por Él que inmediatamente se efectúa nuestra santificación. Fin de la cita. Hermanos, es decir, vemos esta distinción o este énfasis en las diferentes personas de la Trinidad para ver los roles específicos de cada persona en la redención, en el gran mensaje de la Biblia. Y hermanos, este credo, el credo de los apóstoles, aborda las tres personas de la Trinidad porque el mensaje de salvación es necesario conocer en particular cómo obra el único Dios verdadero, el Dios trino de la Escritura. Y eso nos explica los roles de este Dios al que alabamos.
Fue la ley del Padre quien nos creó, la cual nosotros rompimos. El Padre envía al Hijo para reconciliar a los pecadores, y el Espíritu Santo es el que obra en nuestras vidas para iluminar nuestro entendimiento y traer santificación a nuestras vidas. Y hermanos, este patrón trinitario no es exclusivo del credo. Esto lo vemos en la misma Escritura, que es nuestra última autoridad o suprema autoridad. En Efesios 1, ¿recuerdan? Esta obra trinitaria se describe en este primer capítulo. El Padre nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Él envió a su Hijo a reconciliarnos, a comprarnos, y el Espíritu nos sella. Vemos este mismo patrón, por ejemplo, en 2 Corintios, cuando vemos que la bendición de Dios viene de las tres personas de la Trinidad, cuando Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y de hecho, hermanos, este mismo patrón lo vemos, por ejemplo, en la Gran Comisión. Somos llamados a ir y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice un comentarista holandés, dice, noten cuán íntimamente estamos ligados a estos tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos unidos al Dios Trino cuando fuimos bautizados públicamente en el nombre de ellos. Hermanos, nuestra fe, el Evangelio, está implícita y la esencia es la obra del Dios Trino para reconciliar al pecador. No olvidemos eso, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Vean la pregunta 25, la última pregunta que veremos el día de hoy. Si solo hay una esencia divina, ¿por qué hablas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es decir, esta pregunta dice, si solamente hay un Dios, ¿por qué hablamos de tres personas? Respondamos juntos. Porque así Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra, de manera que estas tres personas diferentes son el único Dios verdadero y eterno. Es decir, la Biblia nos dice que Dios se ha revelado así. La palabra es nuestra autoridad. Y ella nos dice que el Dios verdadero se ha revelado de esta forma. O más bien el Dios verdadero, el único Dios verdadero, se ha revelado así en ella, en la Escritura. De tal forma que estas tres personas, hermanos, no son el único Dios verdadero y eterno. Y recordemos entonces que cuando hablamos de las tres personas de la Trinidad, estamos enfatizando las obras que cada uno de ellos lleva a cabo. No estamos separando la divinidad o la deidad o la esencia de Dios, sino que estamos haciendo una distinción y énfasis en las obras de cada uno. Pero la esencia divina de Dios, el único Dios verdadero, es uno. Y las tres personas comparten la misma esencia. A menudo usamos el término triuno, y ya lo he usado varias veces en este devocional. La palabra triuno, trino, cuando enfatizamos el tri o el tres, estamos enfatizando las tres personas de la Trinidad. Y cuando enfatizamos el uno, estamos enfatizando la unidad de estas tres personas, la unidad. Y esto de nuevo, hermanos, lo vemos declarado en las Escrituras vez tras vez, desde Génesis capítulo 1, en Juan 1:1, vemos las tres personas, pero la misma esencia divina. Escuchen cómo dice el credo de Atanasio, que se escribió un tiempo después. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu, pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad.
adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad. Les recomiendo que vayan y después lean el credo de Atanasio, porque continúa aún más desarrollando esta doctrina. Hermanos, concluyo con lo siguiente. ¿Por qué es importante entonces aferrarnos a la doctrina de la Trinidad? Y les voy a citar al comentarista Zacarías una vez más. Escuchen. Esta doctrina de la Trinidad debe enseñarse y mantenerse en la iglesia, en primer lugar, debido a la gloria de Dios, para que Él pueda distinguirse de los ídolos con quienes no será confundido, y que puede ser conocido y adorado como tal, como se ha revelado. Es decir, debemos aferrarnos a esta doctrina, hermanos, porque esto tiene que ver con la gloria de Dios. Debemos conocer a nuestro Dios trino para adorarlo de forma verdadera. En segundo lugar, dice, debido al gozo y consuelo de la salvación. Porque nadie se salva sin conocimiento de Dios el Padre. Pero escuchen, pero el Padre no es conocido sin el Hijo. Ningún hombre ha visto a Dios en cualquier momento. El único Hijo engendrado que está en el seno del Padre lo ha declarado. Juan 1:18. De nuevo, ningún hombre se salva sin fe en el Hijo de Dios, nuestro mediador. Del mismo modo, ningún hombre es santificado y salvado sin conocimiento del Espíritu Santo, porque el que no recibe el Espíritu Santo no es salvo. Según las Escrituras, si algún hombre no tiene el Espíritu de Cristo, no es de los suyos. Romanos 8:9. Pero nadie recibe el Espíritu Santo a quien lo ignora a Él. Según dice la Escritura, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Juan 14:17. Por lo tanto, el que no conoce al Espíritu Santo no puede ser salvo. Es necesario entonces que todos los que serán salvados tengan un conocimiento del único Dios, el Padre eternal, el Hijo coeternal y el Espíritu coeternal, porque a menos que se le conozca como tal, como se ha revelado, no se nos comunicará con nosotros, ni tampoco podemos esperar la vida eterna de Él. ¿Se dan cuenta la importancia de conocer a nuestro Dios? Hermanos, es necesario para la gloria de Dios, para que podamos exaltar al Dios Trino de una forma correcta y conocerlo y alabarlo por sus atributos, conocer la Trinidad. Y para gozar de la salvación y del consuelo de las promesas de Dios, debemos conocer al Dios Trino. Y hermanos, tenemos un resumen de la obra del Dios Trino en el credo de los apóstoles.